Muy buenos días, queridos estudiantes. Qué alegría volver a estar contigo, a reunirme el día de hoy, miércoles 14 de abril del año 2021. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal. Muy bien, ahí está la barra escuchándose en el fondo. Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar sobre la independencia de las 13 colonias americanas. ¿Correcto? Esta independencia, también conocida como la independencia de los Estados Unidos, en donde Estados Unidos o estas colonias rompen los lazos con Gran Bretaña. Muy bien, empezamos. La independencia de las 13 colonias fue un movimiento separatista de colonos ingleses establecidos en las costas de América del Norte, que tuvo como objetivo liberarse del dominio de la corona británica entre los años de 1776 y 1783. Estas son las 13 colonias americanas. Se habían establecido los primeros colonos y las fronteras eran todo lo que está de rojito. La parte amarilla era terrenos inexplorables, terrenos que todavía no habían explorado los colonos y que para poder hacer algún tipo de exploración necesitaban el permiso de Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra, profesor? Porque los colonos fueron los primeros en llegar a ese territorio. Las 13 colonias se establecieron a partir de 1637. Virginia. A ver, ¿dónde está Virginia? Virginia está acá. Hasta 1773, Georgia. En la costa atlántica de América, acta de acercamiento, navegación, comercio e industria. Entonces fueron estableciéndose poco a poco estas colonias que eran prácticamente, los colonos eran aquellos perseguidos por alguna ideología religiosa. Por ejemplo, los primeros colonos fueron puritanos, protestantes, presbiterianos, que emigraron hacia Norteamérica. Los colonos eran ingleses, holandeses, alemanes, neozelandeses, etcétera. Neerlandeses, etcétera. Muy bien. La primera colonia se estableció en el año de 1607 y fue Virginia. Los puritanos obtuvieron la autorización real para emigrar al Nuevo Mundo, Pilgrim Fathers, 1620, formando la Nueva Inglaterra. Hasta mediados del siglo XVIII se fundaron nuevas colonias de diversas características religiosas, sociales y económicas. Cada una de estas colonias eran autónomas entre sí. Cada uno tenía su propia forma de gobierno, su propia economía, sus propias leyes. Notable actividad cultural. Como la mayoría eran colonos de algún tipo de religión, que habían huido por algún tipo de persecución político-religiosa, tenían un alto nivel cultural. La mayoría era de habla inglesa y de religión protestante. Y se desarrolló e intensificó un gran comercio, un gran desarrollo económico. Algunas colonias se dedicaron a la agricultura, otras se dedicaron al comercio, etc. Muy bien. Aquí están las 13 colonias americanas. La primera fue la de Virginia en 1624, después Maryland, 1632, New Hampshire, 1629, Carolina del Sur, 1713, Carolina del Norte, 1713, Georgia, 1732, Rhode Island, 1691, Massachusetts, 1691, Massachusetts, 1663, Rhode Island, 1664, New York, 1662, Connecticut, 1681, Delaware, 1682, Pensilvania. Correcto. Cada una de estas 13 colonias
fueron poco a poco desarrollándose y eran independientes entre sí. ¿Cuáles fueron las causas que motivaron? En primer lugar, querían liberarse del dominio de Inglaterra para alcanzar su propia autonomía política. Todas las leyes que emanaban de Inglaterra se aplicaban en las colonias. Asimismo, los impuestos. Querían impulsar el desarrollo del capitalismo norteamericano. Por ello, Inglaterra prohíbe el surgimiento de industrias. Las industrias eran inglesas, los productos eran elaborados en Inglaterra y los colonos tenían que comprar los productos originarios de Inglaterra. La influencia de la ilustración y de los derechos naturales del hombre. Ahí vemos que la ilustración comienza a tener una expansión, no tan solo en Francia, en Europa, sino también en el nuevo continente. El establecimiento de impuestos lesivos a la burguesía colonial. El rey Jorge III comenzaba a elevar los impuestos en las nuevas colonias. Asimismo, Inglaterra, debido a la guerra de los 7 años, guerra que enfrentó a ingleses y franceses, trajo una grave economía, un grave problema económico. Ello, para poder solucionar ese problema y hacer frente, decide aplicar leyes al café, a la estampa, al té, al tabaco, etcétera. Ello trae consigo el descontento de los colonos. Seguimos. Uy. ¿Cuál fue el origen de la rebelión? Los antecedentes que tenemos es la guerra de los 7 años entre Gran Bretaña y Francia, que trajo consigo un gran déficit económico a Gran Bretaña. Dejó a la corona británica endeudada y obligada a asumir los gastos por los territorios conquistados. Es por esa razón que el rey Jorge III y el Parlamento británico deciden aplicar a los colonos una serie de impuestos. A ver un instante, está lenta mi máquina, un ratito, chicos. Un rato. Ahora sí. Deciden aplicar una serie de impuestos a las nuevas tierras, ¿correcto? La aplicación de estos nuevos impuestos trajo consigo un gran descontento entre los colonos. Decidieron aplicar impuestos al azúcar, a la estampa, al té, al tabaco. La primera reacción de los colonos fue rechazar los impuestos y comenzar a organizar boicots. El Parlamento cedió y revocó las contribuciones, pero mantuvo el impuesto al té en 1770. Características de la colonia. Las colonias del norte estaban dedicadas principalmente al comercio, la industria y al cultivo de pequeñas parcelas. La religión predominante fue calvinista. Habían logrado establecer gobiernos democráticos, habían desarrollado un gran desarrollo intelectual a través de la Universidad de Harvard y Yale, y destacaban las colonias de Filadelfia y Nueva York. Las colonias del sur eran predominantemente agrícolas, cultivaron algodón, tabaco y arroz. Estas tierras eran trabajadas por los esclavos africanos. La religión predominante en el sur era la religión anglicana. Era una sociedad aristocrática, terrateniente, conservadora y tradicional. Su organización era semejante a las colonias del norte, que significaba que también habían establecido gobiernos democráticos.
Pero como vemos, la diferencia entre las colonias del norte, que era la norte era industrializada y la del sur era todavía una economía agraria. Estas dos posiciones trae como consecuencia que años después de la independencia se dé la guerra de sucesión o la guerra civil norteamericana. ¿Cuál fue? A ver, en 1765 se da la ley de papel y el sellado, impuesto al vino, a la seda y al café. En 1767 se da el impuesto al vidrio, a la pintura y al té. ¿Correcto? En 1773 se da el botín de Boston, que significa la fiesta del té, Tea Party. En los puertos del Boston, colonos disfrazados de aborígenes americanos tiran al mar todo el embarque de café. Tiran al mar todo el embarque de té, perdón. En 1774 se organiza el primer Congreso de Filadelfia, la Liga de Importación, organización de milicias que aplicaba el derecho, la Declaración de los Derechos del Hombre. En 1775 se da el primer enfrentamiento entre colonos e ingleses en la batalla de Lexington, el 19 de abril, en la petición de la rama de olivo. En ese mismo año se organiza el segundo Congreso de Filadelfia, donde se elige a George Washington como jefe del ejército para poder enfrentar a los colonos. El 4 de julio de 1776 se organiza el tercer Congreso de Filadelfia, donde se redacta el Acta de Independencia. Es redactada por Thomas Jefferson. Entonces, el 4 de julio de 1776 se da la independencia de los Estados Unidos. En ese mismo año se desarrolla la batalla de Boston, donde los ingleses derrotan por completo a la milicia colona no americana. En 1777 se desarrolla la batalla de Saratoga, donde hay una victoria de los Estados Unidos, una victoria de las colonias. Ello permite que los franceses ingresen a la batalla brindando un apoyo militar a las nuevas colonias. Asimismo, ese apoyo militar fue brindado por España y por Holanda en 1778. En 1781, en la batalla de Yorktown, es una victoria patriota con la ayuda de los franceses. En 1783 se firma el Tratado de Paz de Versalles, donde Inglaterra reconoce la independencia de las nuevas colonias. Y en 1787 se aprueba la Constitución de los Estados Unidos, siendo el primer presidente George Washington. ¿No? Seguimos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra de la Independencia? En primer lugar, fue el primer caso de la historia que una colonia se independiza, permitiendo años posteriores la independencia de Francia a través de la Revolución Francesa, y posteriormente esa corriente independentista se inyecta en las colonias españolas en América del Sur, logrando la independencia de cada uno de los países. Sirvió como inspiración para la independencia de Latinoamérica y la Revolución Francesa. Se promulgó la primera constitución escrita de la historia, algo sin precedentes dentro de este proceso. La burguesía comienza a liderar una moderna sociedad de clases, se comienza a desarrollar un nuevo sistema económico. Y se inicia el expansionismo de los Estados Unidos, ya no tan solo en estas 13 colonias americanas, sino comienza el proceso de invasión y el proceso de colonización de todo este vasto territorio. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Entonces vamos a ver el video de la independencia de las 13 colonias.
Chu, 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 chu. Voy a buscar.